El barrio Granada es uno de los sectores turísticos más conocidos y más visitados de Santiago de Cali, no solamente porque allí abundan tiendas de moda, sino porque recientemente, bueno, no, hace mucho tiempo ya ha venido destacándose con sus restaurantes, con sitios para escuchar música. La verdad es un sector bastante concurrido, tanto por propios como por visitantes. Hoy precisamente nos acompaña Juan Diego Salazar, quien es el dueño del Guayabo, un sitio que se ha convertido en ese atractivo turístico que visitan todas las personas que vienen a Santiago de Cali y también nosotros, los caleños. Hoy conoceremos su historia aquí en Made in Cali. Bueno, Juan Diego, ¿por qué el Guayabo? ¿De dónde nace ese nombre? El guayabo es muy fácil, hay un árbol de guayaba coronilla. Ay, me A encanta. la mitad del guayabo hay un árbol de guayaba coronilla que tiene como 70 años. Ok, y da fruto, obviamente. Sí, está bien. Qué delicia. Y de ahí nació el Guayabo. Ahí nació el nombre. Pero entonces vos empezaste con la idea de voy a tener un establecimiento y simplemente llegaste a ese lugar, había un Guayabo y por eso. No, ¿Cómo fue? a ver, yo me fui de Cali Mm. por temas de violencia. Estuve varios años por fuera de Cali y trabajé en Europa en el sector de la hostelería. Ok. Cuando me aburrí de la hostelería, no de Europa, sino de la hostelería en Europa, decidí venirme a Cali a hacer lo que había aprendido en todos esos años. Ese local siempre lo vi desde afuera. Siempre pasaba por un lado del local y se veían árboles adentro. Y decía, eso ahí tiene que ver muy bacano, eso ahí tiene que haber algo chévere para montar como un beer garden, que era lo que querían ponerse. Sé que se manejaba en ese momento de concepto, pero nunca entré. Pero me demoré 3 años pasando por ahí. Yo mantenía en un bar más arriba y pasaba todos los días por ahí y decía ese loco, pues porque yo ya venía con Pero la era idea. como un local desocupado. Era un lote, Ok, era un lote. Hasta ese momento yo pensaba que era un lote, que ok. estaba al lado de una casa. Eh, y en esa yo buscaba, porque yo veía el lote, pero yo tenía un concepto de hacer otra cosa. Yo quería montar como una especie de bar cutre, como los que hay en España, a vender tapas, o algo que pudiera atender yo solo, sin necesidad de nadie más. Y un día no me aguanté más y me salté la tapia de donde está Sí. donde queda el guayabo. Cuando yo salté la tapia, yo caí ahí, yo vi los árboles y eso, pues era un patio, en realidad ya no era un lote, sino un patio de una casa con un par de habitaciones abandonadas. Y dije, no, esto está una chimba, esto yo lo quiero. Ujú. La historia es larga, ¿la sigo contando? Dale, Listo. dale, contaba la historia. Entonces, porque ese día pasaron muchas cosas, que eso es lo más bacano de las cosas más bonitas que tiene el guayabo, es la historia de cómo nace. Entonces, yo me fui al bar donde yo me iba a beber todos los días, porque yo en ese momento yo estaba desempleado cobrando el paro en España. Ujú. Entonces no tenía problema y estaba en mi investigación de mercado, le llamaba yo. ¿Qué año era, más o menos? El guayabo abrió en el 2015. Ok. Entonces, yo me fui para allá. Como te digo, en mi cabeza eso era un lote. Ajá. Y llego yo al bar donde yo me reunía con mis amigos, estamos tomando unas cervezas y a mí siempre me han gustado las matas. Entonces yo tengo un platicero que todavía existe y llegó un amigo que tiene una empresa de productos agrícolas Ujú. y empezamos a hablar del platicero. Yo tengo el platicero, no quiere crecer. Y él me dice, mira que a propósito, una señora me regaló un platicero grandísimo, pero no, yo no sé cómo sacar ese platicero. Y yo, pues, ¿cómo así? Vamos y sacamos de berraco, pues, de alguna forma tiene que salir. ¿Dónde es? Entonces, para que ubiquen el Guayabo está en toda la esquina de la 9ª con 21. Entonces me dice, no, ahí al lado de Pampero. Sí, ya. Y yo, ¿cómo así al lado de Pampero? Pucha, la señora tiene que conocer el dueño del lote. Vení, no, vamos a conocer a esa señora, dame el teléfono. El mismo día que te digo que me metí en Te la casa. metiste. Entonces, me dijo, sí, claro, ya Margarita, coge el teléfono, habla con ella. Yo llamé a Margarita. Ve, Margarita, es que, pues, al lado de tu casa hay un lote y pues a mí me gustaría ver si yo me ponía en contacto con la persona dueña de ese lote. Ella me decía, no, pero ¿cuál lote? Ahí no hay ningún lote. Yo, sí, ahí hay un lote, pero yo estoy alquilando la casa, me dicen. Ya, bueno, yo voy y la miro. Pero pues después hablamos y me pones
Bueno, para resumir el cuento, entramos a la casa, le dimos toda la vuelta a la casa y este es el último patio que tiene la casa, era parte de la casa. O sea, ella era la que estaba alquilando toda la casa y esto como que no le importaba mucho y lo tenía ahí tirado, O pues. sea, me estás diciendo que el guayabo era parte de esa Es casa que parte. fuiste a ver. Y yo no sabía, o sea, yo llegué buscando quién me diera información del dueño de ese lote. Entonces, pues nada, nos pusimos a hablar. Yo le dije, no, este es el que yo quiero. Ya me mostró toda la casa es inmensa. Yo no tenía pues ni el recurso ni la idea mía cabía ahí. Entonces nos pusimos a hablar. Yo le dije, mira, pues, yo quiero esto, así sea para vivir, pero pues esto me encanta. O sea, es que eso del Guayabo es como un oasis ahí en la mitad de Granada. Entonces yo, no, yo si sea para vivir, yo cojo arreglo una habitación aquí. En esa época yo vivía en San Antonio, en un aparta estudio, y le dije, mira Margarita, a mí no me interesa este pedacito, y yo pues la única forma que tengo es dejar de pagar el aparta estudio donde estoy viviendo, y pues yo me vengo a vivir aquí, y aquí veo cómo monto el negocio, pensala. Pues vos no lo has pensado para alquilar, pues mírate a ver qué. Bueno, al otro día me llamó la señora y me dijo, vení para que conversemos, y me dijo, hagámosle. Ajá. Entonces me copió y ahí empezó la historia del guayabo. Y ahí me di cuenta, pues yo no sabía, ahí me di cuenta que había un árbol de guayaba porque en ese momento daba mucho más frutos, porque todavía existía el patio. O sea, no había, pues yo ya le he metido adoquines y cosas tratando de conservar la naturaleza, pero entonces eso estaba lleno de guayaba, olía a guayaba. Y pues los amigos, no, que ponerle Beer Garden, que ponerle no sé qué, un poco de nombre en Spanglish que yo detesto. Yo le dije, no, esto se llama como era antes, porque yo estaba pensando en un bar, como cuando uno iba donde el paisa, donde el mono, donde el mango, pues este es el guayabo. Ya, así se queda y así se quedó. Y está perfecto ese nombre. Tiene, Además, ese día fue, bueno, digamos, no coincidencia, pero como que todo conectó Sí. y dijiste, bueno, aquí. Pero empecemos ya hablando de tu historia. Bueno. ¿Dónde naciste? Yo nací en Cali, Soy de aquí de Santiago de Cali. ¿De qué barrio? el bosque, yo nací en el bosque. ¿Y te criaste ahí? ¿Hasta No, cuándo viviste? en el bosque estuve muy pequeñito, del bosque nos fuimos para la Merced, Ujú. de la Merced nos fuimos para la Flora y después viví en Dapa. La gran mayoría del tiempo viví en Dapa. ¿Tu niñez? ¿Tienes hermanos, familia? Tengo dos hermanos medios, el tuyo, el mío y el nuestro. Ok. Mis padres ya fallecieron y tengo una novia. Actualmente. Sí, ¿Tus padres hace mucho fallecieron? sí. Mi padre sobre todo murió hace 24 años, perdón, estamos 22 años. Mi padre murió en el atentado en Nogal, En Bogotá. en Bogotá. Ok. Entonces, que es una de las razones por las cuales nos fuimos de Colombia. Ok. Hablabas cuando recién empezamos que, bueno, te había sido, me imagino que es una de las razones. ¿Qué otras razones existen para que decidieras irte? En esa época, en esa edad, pues porque el mundo es muy grande y pues a mí siempre me ha gustado conocer, me fui a aventurar. Digamos que yo ya había salido de Colombia, pero siempre ha sido ir a conocer, a ver otras culturas, a vivir experiencias. Cualquier cosa menos que trabajar, aunque siempre lo único que hice fue trabajar. Bueno, ¿y cómo recuerdas tu niñez? Muy bacana. ¿Qué A te encantaba mí, hacer, jugar? Cali, yo soy uno de los que yo creo que yo lloro internamente todos los días recordando ese Cali que era muy bacano cuando uno jugaba en la calle, cuando todas las historias, sobre todo yo soy norteño, Ujú. toda la vida he sido norteño, el norte de Cali para mí es muy particular en todo lo que es la ciudad. Y habían historias hay historias de ese Cali muy bacano, de salir al parque, jugar fútbol, jugar lleva, andar en bicicleta. eh, una ciudad muy bonita, digamos que yo no percibía pues el civismo y la cultura, o estaba muy pequeño, pero pues uno ve las fotos y las historias Ajá. y, y me hacen, nada, yo solamente recuerdo una niñez muy chévere de Cali. Con tus hermanos, con tu familia. Yo fui, bueno, mis hermanos son mayores, pues precisamente porque cada uno es es el hijo de mi papá, el hijo de mi mamá y yo soy el Los hijo de los tuyos, los dos. míos, los nuestros. Sí. Entonces, pues la diferencia, pues como debe ser, es mayor porque Ujú. y yo solo viví con el hijo de mi papá.
Ok, El hijo de mi mamá vive en Barranquilla, ok. toda la vida vive. Pero pues sí, pues sabía, es más, era uno de los que me contaba esas historias bacanas de Cali, porque ella era adolescente y yo era pequeño, ¿Y dónde estudiaste? en el Bermanch. Ok, ¿cómo recuerdas esa época del colegio? Chévere, chévere el colegio. Ahora que caminaba por acá, dije, "Hue puta, ay, ¿eso se puede decir? Sí. Sí, ok. Yo me hubiera quedado estudiando toda la vida, muy sabroso. Y no fui nunca un buen estudiante, no sé si porque quería hacer muchas veces los años, pero la época de estudio es que lo que dicen los papás, y hoy ya me siento, ya se vuelve uno viejo, dice, la época del colegio es muy bacana, ¿Es la mejor? Sí. es muy bacana, pues la única responsabilidad es estudiar. Así es. Y Entonces, sales, perdón, del colegio y ya, no sé, te veías siendo empresario o qué estudiaste. mira, yo soy hijo de un empresario. Ajá. Y mi papá siempre nos incautó que inculcó, Incautó. inculcó Inculcó. que nunca fuéramos empleados. De hecho, mi papá tenía un cuadro que era muy controversial porque era en la oficina de él, había un cuadro que decía, el peor día del que tiene un negocio propio siempre es mejor que el mejor día del que trabaja para otro. Eso estaba en la oficina de mi papá y yo me decía, pero bueno, y aquí con todos los empleados que tiene, ¿cómo tiene? Pero él un día me dijo que eso era parte, que él a pesar de que tenía empleados, siempre los motivaba también a que fueran independientes. Ok. Papá siempre nos metió por todos lados la idea de que fuéramos independientes. Yo empecé estudiando publicidad en Bolivariana en Medellín. Me vine detrás de una novia. Me metí a estudiar administración en la Javeriana. Ajá. Nada de eso he terminado. Después ya me fui a vivir a Europa. Bueno, estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo. Y de ahí ya me vine para acá. Estuve un tiempo, me fui, mataron a mi papá, me volví a ir. Allá estudié ortoprotésica, que tiene que ver con lo de mi pierna. Y ya eso es lo que he estudiado. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá partió? Yo tenía 23 años. ¿Y cómo afectó eso a tu familia? La desbarató, acabó con mi familia. Eso acabó 100% con mi familia. Eh, Mi papá era una persona con mucho no poder, era el símbolo de la familia. Y al él, El estandarte. pues cuando él ya faltó, se desbarató. Mi mamá estuvo en el atentado también. Mi mamá también fue víctima del atentado. Ella quedó emocionalmente Ajá. destruida, una cosa que nunca recuperó. Entonces, pues como que cada uno, mi hermano ya no vivía con nosotros, mi hermano se fue muy pequeño a vivir a Bogotá, desde que él fue a prestar servicio militar y se quedó allá. Entonces éramos mi papá, mi mamá y yo. Ok. Entonces se muere mi papá y pues mi mamá no sabía ni qué hacer con su vida, yo estaba muy pequeño. Al final, por algo positivo dentro de todo ese desastre, pues alguien se enamoró de la empresa, nos la compró y nosotros cogimos cada uno para su lado. Entonces sí, la familia se acabó. Ok, pero finalmente tu padre logró sembrar en ti como esa semillita por los negocios, por el emprendimiento. Sí, sí, Digamos que eso lo rescatas de él. sí, sí, claro. De las cosas de pronto más bonitas que te enseñó o una enseñanza grande de tu papá, aparte de esa, ¿recuerdas otra? Sí, mi papá siempre, y lo tengo aquí tatuado, siempre decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Eso es una cosa que tanto mi hermano Mauricio, que es el hijo de él, y yo lo tratamos de aplicar mucho. Aunque es difícil servir. Sí, es difícil a veces, pero bueno, normalmente lo terminamos haciendo en cualquier área de nuestras vidas. Sí, lo tratamos de aplicar de alguna forma, sí. Bueno, y entonces te vas luego con el tiempo para Europa. ¿Cuánto tiempo duraste en Europa? Yo viví en Europa, creo que son 12 años, porque tengo unos lapsos que me quedan pues a raíz de todo lo que pasó con lo del atentado, yo tengo ciertos pedazos de mi vida que no he podido
tener claros. Como hay momentos en los que me fui y yo ni sabía dónde estaba, ni para qué me había ido. Entonces, pero son como, sí, como 12 años, entre 10 y 12 años. Porque yo fui y volví, pero largo, 10 años. Ok. De tu experiencia en Europa, ¿qué rescatas? Como, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendizaje te trajo este viaje? Me encantó Europa. Eh, pues como dice Facundo Cabral, es como el hermano mayor o el abuelo del planeta. Me gusta su forma, su cultura, su educación, su respeto, con todos los errores, pues, porque terminan siendo humanos también. Entonces, Vale. pero pues hay muchas cosas que trato de aplicar, que son difíciles en Colombia aplicar, pero sobre la honestidad de la palabra, no sé, me sentía muy seguro cuando hablaba con alguien, sentir que estaba hablando con alguien que era transparente, Ajá. el compromiso, la puntualidad, muchas cosas bonitas de Europa. Bueno, ¿y qué te hace volver a Cali? A mí me gusta mi ciudad, me encanta, o sea, su ubicación geográfica me encanta. eh, La gente en ciertos momentos me parece muy bacana. El caleño cuando es auténtico, es muy bacano. Lastimosamente tenemos un lastre gigante que acabó con lo que era el caleño auténtico, que fue el narcotráfico. Eso Ajá. yo siento que todavía se siente. Yo no sé si hay o no traquetos en Cali, pero se siente que eso dejó un legado de facilismo, de falta de palabra, de todo. La delincuencia se volvió algo como muy normal, lo normalizamos. Pero la ciudad, la salsa, la música, a mí me encanta, la brisa caleña, el río Cali, me encanta. Y eso me hizo volver. Pero sabes que yo sí siento que hemos recuperado un poco más de eso. Yo sí, digamos que tengo la fortuna de conocer mucha gente, como vos lo decías, auténtica. Creo que seguimos siendo también muchos los que somos auténticos y los que queremos, al igual que tú, ver esa Cali bonita, florecer, que bueno, lo estamos haciendo. El guayabo llega entonces a tu vida. ¿Esto es una propuesta tuya? ¿Nace de ti? Sí, mira que pues con esa vena, digamos que yo la única vez que he sido empleado en mi vida fue en Europa, pues porque allá por muchas razones es muy difícil emprender, aunque siempre estaba ahí las ganas, pero era muy difícil arrancar, pues. Entonces, cuando decidí regresarme, pues yo dije, no, pues yo nunca pensé en emplearme. O sea, bueno, yo tengo varias condiciones que yo digo, no, pues para mí es difícil por la pierna, cualquier cosa física. Ujú. También yo tengo un tema, a mí me dio un derrame cerebral a los 19 años. Muy joven. Entonces sí, es un aneurisma. Entonces tengo una falencia en la vista. Entonces, pues yo nunca he pensado, para mí emplearme es como imposible, pues, y más en cosas productivas, pues. Sí, que te exijan. Sí, o que yo diga, bueno, yo de esto puedo vivir, pues yo puedo, no sé, ponerme a evaluar, no sé, pero pues tengo la vena de mi papá y siempre he pensado, o sea, mi opción nunca es ser empleado, pues. Entonces me vine con la idea de montar algo. Como te digo, el concepto no es lo que es el guayabo hoy, pero ¿Cuál fue ese concepto inicial? el concepto, ¿has estado en Europa Sí, y en España? sí. ¿Has visto que en los barrios, Ujú. principalmente, no tanto en las zonas turísticas, pero los barrios en España se caracterizan porque cada barrio, cada sector tiene sus 3 o 4 bares? Allá el bar es más de comida, allá llaman bar de tapas o bar de copas. Sí, sí, sí. Es como para ir a conversar, que pues el protagonista es el camarero o el bartender, que normalmente es el dueño. Sí, sí, sí. Entonces era algo así donde la gente, a mí me gusta conversar, es de las cosas que más me gusta. Entonces mi primer concepto era un bar así de tapas y copas y pequeñito, que yo no tuviera que moverme mucho. Yo trabajé mucho en cocina, trabajé mucho en barra, trabajé mucho como mesero.
trabajé como pixero. Entonces, aplicar todas esas cosas que había aprendido en ese tiempo en un espacio pequeño manejado por mí. Ok. Y con eso te viniste. ¿Y ha cambiado el concepto acá? Sí, claro, el concepto del guayabo. Bueno, el guayabo, digamos que empezó porque el guayabo empieza es el patio Ujú. y tiene dos, o sea, eso es un triángulo perfecto que hasta eso yo creo en la energía, entonces eso es un triángulo perfecto. Entonces acá están las dos habitaciones que yo te decía que que estaban como abandonadas, o estaban viejas, pues no abandonadas, y aquí está el patio. Entonces, en este lado quedó la barra y este lado era donde yo iba a vivir, que afortunadamente no me tocó vivir porque el guayabo siempre ha funcionado desde el primer día. Entonces, en este lado construí más o menos lo que hubiera sido eso en un local pequeño, porque el local que yo me imaginaba no era con patio, era un espaciecito con 4 mesas y una barra. Entonces ahí empezó el guayabo y fue creciendo. Entonces, pues hoy en día, ahí empezó con una plaza. Yo empecé vendiendo choripanes y cerveza. Ok. De hecho, ya que estoy aquí en la Santiago, la primera cerveza que yo vendí fue la cerveza que vendía el maestro cervecero, el primer maestro cervecero que tuvieron ustedes acá. Ok. Y entonces era cerveza artesanal y choripán, yo no vendía nada más. Y aguardiente. Entonces, ahí fue cambiando, fue creciendo. A medida que el mismo público y los mismos amigos fueron pidiendo cosas, yo fui agrandando. ¿Y qué si yo voy hoy al Guayabo, con qué me encuentro? Yo te encontrás con un oasis casi que en el centro de Cali, porque Granada está muy cerca del centro, en donde es un patio lleno de naturaleza, con una música muy bacana, porque trato de todos los días poner música diferente. No estoy casado con un tipo de música, estoy casado con lo que no pongo. Ok. Es un espacio parchado donde se puede conversar, que es una de las cosas que cuando llegué de Europa me di cuenta que aquí el único sitio donde yo iba a conversar era en la colina de San Antonio, pero el resto todo era tipo Bourbon, que es música pues a todo taco, es otro concepto. Y yo decía, bueno, y aquí ya acabaron los bares para uno ir a hablar. Entonces, una de las características es que el volumen del guayabo es para poder conversar sin que sea aburridor ¿Qué días funcionan? de martes a domingo. ¿Y hay musiquita en vivo de vez en cuando? Estamos empezando a implementarlo porque yo he tenido una lucha con el tema del sonido, porque como está en la mitad de Granada Sí. y es abierto, Sí. entonces pues he querido respetar siempre a los vecinos y en este momento estoy tratando de meter de vez en cuando. De hecho, mañana jueves hay una niña que viene de Chile que está viajando y va a tocar en vivo ahí a capela. Ya, son cosas muy acústicas. Y en cuanto a comida, bebidas, ¿qué nos encontramos? Tenemos el protagonista, que es el choripán, que ese todavía se conserva. Una pizza muy buena, hamburguesas, sándwiches, perros. Tenemos pues toda la coctelería típica. Decías ahora que desde que iniciaste, digamos que ha funcionado este establecimiento. Sí. Pero igual yo me imagino que en el proceso de emprender hay situaciones difíciles. ¿Cuál ha sido de pronto esa situación más difícil que has tenido que abordar en estos años? Pues nosotros pasamos pandemia y paro. Ok. Y yo creo que lo más difícil para todos los emprendedores en Colombia es la guerra que le hace el gobierno a uno. O sea, Okay. y el gobierno no es un aliado, el que sea. No hablemos de política, pero el gobierno que sea que ha habido en Colombia nunca es un aliado. Siempre sentís que tu deuda con el gobierno siempre es grande. O sea, siempre tenés que pensar en el gobierno, en los impuestos, y nunca recibís. De hecho, lo que recibís más del privado que del Estado para ese apoyo, que es que pues, la empresa genera empleo y hay que ayudarle. Entonces, eso me parece, para mí es lo más difícil, porque además es tu gobierno, es tu Estado, y vos sentís que no es tu amigo. Ok. Lógicamente, la pandemia fue muy bonita para nosotros, porque así como nos tocó cerrar, yo cerré con mi socio, cerramos totalmente.
y nos dedicamos a hacerle mejoras. Yo le dije al socio, bueno, esta huevonada o nos mata a todos o volvemos y arrancamos y tenemos que estar listos para cuando arranquemos. Entonces, a pesar de todo lo que se perdió en medio de la pandemia, como el Guayabo era de los pocos sitios abiertos en ese momento y con naturaleza, con un ambiente sano, fue el momento en que más nos dimos a conocer. O sea, después de la pandemia fue el momento, eso mantenía full. Ok. Y una cosa que fue peor, que es raro para mucha gente, fue el paro. El paro para los empresarios sí fue muy duro porque vos en la pandemia renunciaste, vos dijiste, bueno, aquí yo no hago nada, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo nada que cambiar. Le metes la ficha y cuando estás como viendo, cogiendo un impulso otra vez viene este paro que en Cali pues fue de la manera que fue. Y eso fue terrible, pues, porque había mucho miedo, no había abastecimiento de las cosas y pues, toda la historia que conocemos. Si hablamos de pronto de eso que enamora el Guayabo, eso que lo hace diferente a otros establecimientos, que, bueno, sí, que lo hace diferente, que es lo que más enamora, ¿de qué hablaríamos? Que tú digas, este es mi plus. El Guayabo es auténtico. El Guayabo no es un render, el Guayabo es un sueño. El Guayabo, desde que vos entras, sentís que estás en un sitio que te quieres quedar. Y no lo digo... A mí me pasaba un fenómeno muy bonito cuando empecé. El Guayabo lo hice yo con un maestro. Las reformas, todo eso me gusta. Entonces, y yo, como te digo, no tenía nada más que hacer, ni tampoco la plata para contratar a nadie. Entonces, cuando yo ya llamaba a algunos... Pues, yo hacía muchas cosas, pero las cosas pues técnicas, yo no las... Entonces llegaba el fontanero a cotizarme y yo llamaba a 3 o 4 fontaneros o 3 o 4 eléctricos para preguntarles cómo hacía una cosa, la otra. Y era muy bacano que ellos no se iban. Ellos me cotizaban, y se parchaban ahí. Ahí hay un murito y todos iban parchando ahí. Y yo decía, pucha, aquí la gente le gusta quedarse. Yo no he arrancado y ya la gente quiere quedar. O sea, si yo tuviera cerveza ahí, le hubiera vendido. Ok. Entonces, esa magia, el Guayabo tiene siempre, yo no sé, yo muchas veces le digo al socio que eso tiene que, pienso mucho en mis papás, que esa energía, que ellos pues yo no soy creyente, pero como te digo, creo en las energías. Y que de alguna manera a mí se me han dado muchas cosas para que el negocio funcione y eso lo sentís cuando vas. Te sientes que estás en un sitio a salvo. Hablábamos de tu papá anteriormente, ahora hablemos de tu mamá. ¿Hace cuánto no está? Mi mamá murió hace aproximadamente, yo recuerdo la fecha de mi papá porque es inolvidable, pues, pero la de mi mamá tiene más o menos como unos 6 años, 7 años de haber muerto. Ok. 8 años. ¿Cuál es el aprendizaje más lindo que tienes de ella? La autenticidad. Ok. Mi mamá, yo tengo una mezcla de raza muy chévere. Mi mamá era holandesa. Te quedo tus tulipanes aquí. Mi mamá era holandesa, nacida en Barranquilla, criada en Barranquilla de padres holandeses. Y mi papá es de Quimbaya, Quindío, criado en Cali. O sea, yo tengo una mezcla, la berraca. Interesante. Y bacana. Y bacana porque son razas chéveres, los cuyabros, los holandeses. Ahí hay una mezcla muy bacana. Y entonces yo de mi mamá, lo que más me gustaba de mi mamá y lo que algunas veces me pasa, que mi papá sufría mucho, es que mi mamá era exageradamente imprudente. Y eso me encanta. Auténtica. Son imprudentes vos. Auténtico. Bueno, ¿ella alcanzó a conocer el Guayabo o no? Ella a ese otro, yo no sé si ella fue al Guayabo. Ella supo que porque ella me ayudó de alguna manera a empezar, pero no lo vio funcionando. No lo vio funcionando. ¿Lo está viendo en este momento? Lo está viendo ahora, sí, y está ayudando. Ok. Hablabas también anteriormente de que estudiaste muchas cosas, entre esas, no recuerdo el nombre, que tenía que ver un poco con tu condición. Sí, protésica. Porque esto es de nacimiento. Yo nací con una pierna, yo nací con un pie aquí, para resumir el problema. Yo nací con un pie aquí, pues eso fue hace 48 años, que no existía nada para... Hoy de pronto sí hay soluciones. En ese entonces, pues todos los médicos le decían a mi papá que lo mejor era amputarme, porque pues no existía nada, ningún tratamiento. Mi papá nunca me amputó.
Él dijo que el día que él se quiera amputar, que ampute él, yo no le voy a quitar nada de lo que... Perfecto. Y yo usaba, con ese piecito, yo usaba algo muy parecido, pero hace de cuenta que aquí iba mi talón Ajá. y mis dedos entraban aquí. Ok. Caminaba empinado, pero no porque tuviera que estar empinado, que mi pie era así. Mi pie se llama pie equino. Ok. Y hace 6 años decidí amputarme. Ok. Decidí amputarme porque pues yo veía que hay muchos adelantos en las prótesis para personas amputadas que no son tan fáciles de aplicar al tema, al problema, pues por llamarlo de alguna manera, que yo tenía. Ok. Entonces, pues, como le dije yo al ortopedista, yo le dije, pues que yo el pie no lo uso y no para ir al baño por la noche, porque yo podía pararme en él, pero el resto yo siempre andaba con la prótesis, entonces yo decía, yo no voy a extrañar mucho mi pie, cosa de la que después me di cuenta que sí lo extraño un poquito, pero no fue algo muy dramático, pues. Ha sido más dramático otros temas con respecto pues a la medicina, pero el tema de usar la prótesis, pues ya estaba acostumbrado ya a andar con prótesis. No, ya te acostumbraste y como decías, también estás en un ejercicio, en un trabajo que te permite, o sea, libremente manejar tu espacio. Sí, claro, sí. Siempre he buscado eso, o sea, no me gustan los jefes. Perfecto, está bien. Bueno, ¿tienes hijos? Ah, Y si hablamos del legado del guayabo, ¿a quién se lo dejamos? ¿A quién le vamos a empezar? el legado del guayabo, pues yo creo que el hijo de mi socio podría seguir ahí. Háblanos de tu socio. Juan Guillermo es un compañero, ahí también pasaron cosas bonitas, mira, no tuvimos ningún romance. Mm. Yo ya había empezado a construir el guayabo y el guayabo era, pues ese lote yo empecé, ahí que toda la plata que yo tenía está enterrada, porque lo primero son las adecuaciones que uno nunca ve. Ujú. Entonces íbamos a celebrar los primeros 10 años de graduados del colegio. Ya los compañeros sabían que yo estaba como en la película, pues, porque yo llevaba 3 años como loco diciendo que iba a montar un bar, entonces todo el mundo sabía que yo iba a montar un bar, ya parecía un loco, yo sé que no va a montar un bar nunca, lleva 3 años diciendo la misma locura. Entonces, pues cuando ya hicimos la reunión y mi socio me acercó, el hombre estaba medio prendidito y me dice, hey, que vos vas a montar un bar, nosotros no éramos amigos del colegio, éramos compañeros. Y que vos vas a montar un bar, ¿verdad? Todo chicanero, y yo tengo plata para meter ahí. Yo, listo, sí, bueno, yo me quedé callado, lo llamé el lunes. ¿Te acordás? Vio Torres, weón, ¿te acuerdas de lo que hablamos allá en la reunión? Y me dice que no se acordaba de nada, mío. Pero pues, muy de palabra mío, sí, claro, sí, no, yo continúo la palabra. Entonces le dije, bueno, pues vení a conocer el guayabo, y él llegó al guayabo y eso era un tierrero, no tenía cara de nada. Pero él siempre me dice que él me vio tan seguro y tan convencido de que eso iba a funcionar, que el man de una me creyó Ujú. y él puso la plata que hacía falta. Entonces somos socios 50-50. Desde entonces, o sea, desde la creación. Sí. Sin haber peleado ni una vez. Eso te iba a preguntar. No, nosotros tenemos una cosa muy clara, sin haberla conversado, y es que él no tiene absolutamente idea de bares, no tiene la más mínima idea. Y yo no sé nada de lo que él hace. Entonces él no se mete en nada de lo que tiene que ver con el negocio, solamente en lo que yo le dije, que yo era muy malo. Yo lo único que yo necesito es que maneje la plata, porque si no yo la vuelvo mierda. Él es para lo administrativo y vos. La plata, solo la plata. Solo él sola, porque él tiene, pues está muy ocupado, tiene sus negocios, tiene otras cosas. Y pues las veces que ha querido aportar, es mejor que no aporte. Y vos te metes en la cocina a preparar y todo estas Al comienzo todas las recetas son mías. La masa de la pizza empecé a hacerla yo y después pedí ayuda, pero es una masa de nuestra. Casi todo lo que hay en el guayabo es muy casero. Ujú. A pesar de que son comidas rápidas, entre comillas, pero son comidas rápidas como las haría uno en la casa. Ok. Nosotros compramos la carne molida y hacemos nuestras hamburguesas.
compramos, hacemos nuestra masa, hacemos nuestra pomodoro, hacemos adobamos nuestros pollos para los sándwiches, todo se hace ahí en la salsa de la casa, todo lo hacemos nosotros. Muy artesanal. Sí, 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 sí. Bueno, y ya me imagino que estás ya súper enamorado de este proyecto. ¿Regresarías a Europa? Sí, ¿Pero a vivir o...? sí, sí, Ok. sí, sí. ¿Y el guayabo qué? Lo que ya llegué al punto del guayabo, bueno, ahí no me preocuparía tanto que la parte administrativa, porque pues afortunadamente pues ya tenemos un equipo chévere y pues en 10 años hemos hecho las cosas, yo pensaría que bien, Ujú. y yo podría faltar, pero sí es verdad que la esencia del guayabo pues tiene mucho que ver con mi personalidad. No es que sea yo, pero sí tiene mucho que ver con mi personalidad. Entonces me podría sentir un poquito la ausencia, pero más que todo eh, en ideas, porque pues a mí me encantan las ideas y todo lo que vos ves en el guayabo me gusta aportar, pero yo creo que ya estaría en un momento en el que yo podría por lo menos trabajar desde lejos. ¿Crees que sí? Sí, 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 sí. Pero vos, como decís, y lo que he conversado y lo que he conocido, sos como el alma y el corazón también del guayabo. Sí, pero lo puedo sostener porque yo, no, pues, por ejemplo, yo Amor a distancia. en este momento sí, pero pues sin que sean 4. Yo he trabajado de la manera que la gente no te da claro quién soy yo. Mucha gente cree que el dueño del guayabo es uno nuestros trabajadores o colaboradores que, bueno, nosotros tenemos una ceremonia que hacemos, un ritual que hacemos todos los viernes. Nosotros hacemos un brindis de agradecimiento todos los viernes con todos los que Qué están ahí, bonito. con toda la gente que está ahí. Y lo empecé haciendo yo y precisamente ahorita lo hace Valentín y mucha gente piensa que él es el dueño. ¿Quién es Valentín? Valentín es uno de los colaboradores del Guayabo. ¿Y qué ese ritual en qué consiste? ¿Qué hacen? Después de la pandemia, no sé, me pregunté por qué, yo dije, pues voy a brindar con la gente agradeciéndole que sigan viniendo aquí al Guayabo. Entonces se lo comenté pues a una de las empresas que nos... ¿Puedo decir nombres? Sí, claro que sí. Le dije a Corona, porque el Guayabo, nuestro gran aliado y que nos ha dado mucho la mano, es Corona. Ok. Entonces les dije a ellos que yo tenía esa idea, que yo quería hacer un brindis todos los viernes con la gente que estaba ahí en el Guayabo de agradecimiento. Es que la gente agradezca, que siempre nos olvida agradecer, que siempre pues, nosotros todo lo damos por hecho Ujú. y pues siempre hablamos, como lo han dicho en muchas partes, del agua caliente, una buena almohada, una buena cobija, salud, todas esas cosas se nos vuelve pues que ya es paisaje y se nos olvida agradecer. Entonces yo paro un momentico en la noche, primero repartimos la cerveza, después el que sea Valentín, yo, si alguien se anima, Claro. dice unas palabras de agradecimiento, brindamos y la cosa continúa. Qué bonito. ¿Hasta qué horas atiende? Hasta las 2, los fines de semana hasta las 2 y entre semana hasta las 11. En temporadas, ¿cuál es como la temporada, la mejor temporada para ustedes? ¿Diciembre o otra de las? A mí me da mejor después de diciembre. Como la gente que viene a Cali o la gente que... Yo no soy muy de feria, o sea, el Guayabo no es un sitio de la feria, es más bien como... No es antiferia porque a mí me gusta la salsa y me gusta la feria, pero es como el que busca un espacio más tranquilo. Ajá. El Guayabo es parchado, es Para ir a hablar con amigos, como para ir a decías. conversar y a botar corriente y pues hay veces que uno se puede hasta enrumbar, pero es más como para ir a tertuliar. ¿Salsita ponen? Claro, Ah, perfecto. claro. Los martes ponemos salsa. Ok, perfecto. Martes de salsa. Mm. Me va a tocar visitar. De los miércoles, perdón. miércoles, que ok. martes era el comienzo, pero lo cambiamos para... Hoy es el día de salsa. Ah, bueno, entonces nos vamos de aquí para allá. Excelente. Bueno, ¿y cómo te sueñas o cómo ves el guayabo en unos 10 años? Muy parecido a como está. Yo creo que le haría un par de cambios de caprichos. Pues quiero hacerle una barra. En un segundo eso tiene un techo que es como una tapia. Me gustaría hacerle una barra ahí, hacerle allá un segundo piso que es como una cabaña. Que es muy bien organizado.
muy mejor organizado de lo bueno organizado que ya está, porque el Guayabo, a pesar de ser un bar, restaurante, está muy bien organizado. Y de pronto abriendo en algún otro sitio, no en Cali, Una sucursal. una sucursal, Pero aquí en Colombia. en donde sea. Pero me gustaría tener como un referente en otra parte, como ir sembrando en cualquier otro lugar, sea en Colombia, o sea en Europa, o sea donde sea. Qué delicia. Bueno, finalmente una recomendación, un consejo para los pelados que tal vez como vos tuvieron un sueño al principio y se les dificulta, o sea, cómo hablarles de pronto de la persistencia, de seguir el corazón. Mira, el guayabo es lo único en que yo he sido constante en mi vida. El guayabo del negocio, ¿no? Sí, no, el guayabo quedó, el guayabo. Es lo único y que para mí fue muy difícil. Yo soy muy inconstante y yo me puse ese propósito y dije, esto lo voy a empezar y lo voy a hacer y lo voy a... Y eso me enseñó mucho a ser constante, a perseverar, porque es difícil, es difícil. El problema del emprendimiento más grande es cuando vos dependés 100% del emprendimiento. Ujú. Digamos que en algún momento mi responsabilidad no me dejó caer en cuenta de eso. Era Ujú. un pelado y pues yo pues, he sido hijo de papi en muchas ocasiones. Ujú. Entonces, que no veía eso que para la gente que vive 100% de su emprendimiento, pues es un paso duro, porque Sí. es como que abandonar todo, tirar todo al vacío y a ver cómo lo saco adelante. Pero pues si uno cree en su sueño y si uno está seguro, y uno tiene que estar seguro, porque así como le hablé a mi socio, o sea, cuando uno cree en lo que uno está programando, lo que uno está soñando, pues hay que creer de verdad. Que hay veces se quiere creer las cosas y otra cosa es creer de verdad, creer 100% y hacerle. También hay un momento que a mí no me ha tocado y espero no me toque, es también saber renunciar, Ujú. porque pues ahí va la vanidad del emprendimiento y es que es difícil saber en qué momento decir por aquí no fue y eso no es malo, Ujú. que eso Aprendizaje. lo que nos sirvió fue la idea, pero no la persona, que es lo que muchas veces confundimos. Ok. Que si el emprendimiento no te funciona o lo relacionas con vos, pero no, es una idea que no funcionó, pero vos hiciste todo para que eso funcionara, pero la idea no por vos, a alguien, a los demás no les gustó. Entonces son como ser perseverantes, no ser tan vanidosos, eh, soñar y echar para adelante. Bueno, Juan Diego, qué entrevista tan deliciosa. Gracias. Chévere conocer tu No, historia. chévere, gracias por invitarme y ojalá estas cosas sirvan para Cali. Yo quiero mucho mi ciudad, la quiero muchísimo y anhelo que muchas cosas se mejoren. Así va a ser. Y también auguramos muchos éxitos para el Guayabo. Bueno, y nos vemos allá en el Guayabo, pues es un sitio muy bacano, les va a encantar. Así es, todos ustedes cordialmente invitados al Guayabo. Recuerden que esto fue Made in Cali desde la Universidad Santiago de Cali.